Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Les recuerdo que ya tenemos 14 capítulos de este estudio de Apocalipsis, ¿ya? Y estos 14 capítulos han estado principalmente enfocados en la semana 70, vale decir, en esos 7 años de tribulación que la iglesia no va a vivir, ¿ya? Pero el hecho de que no lo vayamos a vivir nos debe en primer lugar dar una inmensa gratitud a nuestro Señor, y por otro lado, ¿no es cierto?, animarnos y de alguna manera forzarnos a vivir justamente cada vez más como hijos de Dios, como hijas de Dios, para en definitiva, ¿no es cierto?, poder nosotros ser sal y luz en medio de aquellos que sí, probablemente les va a tocar vivir esto, ¿ya? Lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que nosotros sabemos que esto va a suceder, y también de alguna manera el que nosotros lo comuniquemos y lo tengamos dentro de nuestro concepto de compartir cuando haya que compartir, ¿no es cierto?, es importante, porque si la gente no tiene esta información, por último, si no tiene esta información, le va a creer al anticristo, no va a tener ninguna forma donde comparar. En cambio, si se acuerda de que tú le dijiste de que mi mamá hizo esto, mi tía, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, ¿no es cierto?, ella dijo que esto iba a pasar. Entonces van a tener esa concepción y van a tener a lo menos una herramienta con la cual pasar este tiempo, ¿no es cierto? Pero los que no la tengan van a creer lo que el anticristo les diga, ¿ya? Entonces la semana pasada vimos la primera parte de lo que es el Armagedón. Recuerden que el Armagedón es una guerra en que los reyes del Oriente marchan hacia Jerusalén con un ejército de 200 millones de soldados a quitarle el poder al anticristo que se encuentra en Jerusalén. El anticristo, el falso profeta y Satanás mismo, que es el dragón, dice que salen 3 demonios a manera de rana que van a los otros reyes o a los otros gobernantes de lo que queda de naciones y de lo que queda de ejército, mandan al Valle del Megido, ¿no es cierto?, para apoyar al anticristo, ¿no es cierto?, y combatir este frente oriental que se va acercando a paso agigantado a Jerusalén, ¿ya? Entonces, esa batalla del Armagedón se va a combinar con este concepto que se llama la segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El concepto real o total de la segunda venida es el hecho de que la segunda venida tiene 2 partes, ¿no es cierto? Esta línea de tiempo se encuentra en la página web, en el estudio. Les invito a revisarlo porque se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ¿no es cierto? Se sacó la imagen del estudio, se privilegió el audio, pero las diapositivas salen en el momento justo, correcto y así de claro, ¿ya? Entonces, para que puedan tener también esa opción. Entonces dijimos que la segunda venida de Jesucristo está dividida en 2 partes. Primero es el rapto y después su regreso a Jerusalén, ¿ya? En el rapto viene por la iglesia y después viene con la iglesia y viene ya en relación a liberar a la nación de Israel, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a analizar es que esta segunda venida, o el concepto segunda venida, tiene 5 palabras en el griego que son sinónimos y que hacen alusión a esta segunda venida. Estas 5 palabras, de manera combinada, suman más o menos 210 versículos que hablan y hacen alusión de la segunda venida. ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque la segunda venida es el tema central de la predicación del Nuevo Testamento. Obviamente el Evangelio y todo eso, pero todo el concepto giraba en torno a la segunda venida. Entonces es un tema relevante, un tema que hoy día, por ejemplo, la iglesia en general no toca. El tema del rapto es un tema que se deja de lado, ¿no es cierto?, y no se le da la preponderancia que tiene. Todo el concepto, todos nuestros hermanos del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, todos los que vivieron bajo esta esperanza,
Por eso es que dicen que, ¿no es cierto?, la santificación, el luchar contra el pecado, el morir incluso como mártires, su esperanza era el regreso de Jesús. El regreso de Jesús. El mismo apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, en la carta de los tesalonicenses, los que quedemos vamos a ser arrebatados. Él está viviendo como si el rapto hubiese sido en su época. Entonces, el concepto de la segunda venida es la esperanza del cristiano. Para nosotros, ese concepto de su segunda venida es el rapto. ¿No es cierto? Es el rapto, esa es la segunda venida y esa es la esperanza nuestra como iglesia. Y a eso es lo que quiero, ¿no es cierto?, que nos motivemos a pensar, porque hoy día estamos inminentemente mucho más cerca del rapto, que 2000 años más cerca de lo que escribieron los hermanos del Nuevo Testamento, ¿ya? Y esto es importante porque sin duda alguna la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestro arraigo espiritual está dado justamente en que el Señor va a recoger a su iglesia. Y a la vez esa fuente de esperanza nos tiene que llevar a un sentido mayor de urgencia de vivir vidas que glorifiquen a Dios. Yo siempre he dicho, los cristianos, tú, yo, no somos responsables de que la gente se salve o se convierta, pero sí somos responsables de vivir vidas conforme a la voluntad de Dios, de manera tal de ser verdaderamente, como dice, embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Entonces, hay 5 palabras en el griego para el concepto segunda venida. La primera es optomai, que significa aparecerá. Todas estas palabras, por supuesto, son sinónimos y esta primera parte del estudio, que es un poco densa porque hay muchos versículos, elegí algunos versículos de más de 200, como les dije que hay, lo que hace que efectivamente la predicación de la segunda venida de Jesucristo es un tema ultra relevante en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya, aparecerá, optomai, aparecerá por segunda vez. Ahora, el concepto está repetido más de 200 veces y en algunas se refiere al rapto y en otras se refiere a este evento de la segunda venida propiamente tal, que es lo que nos va a dar el uno a lo otro el contexto, ¿no es cierto? El contexto. Por ejemplo, este contexto se enfoca principalmente en esta parte, dice, aparecerá a los que le esperan, ¿no es cierto? Nosotros le esperamos, pero la salida nuestra es más bien una cosa que no sabemos cuándo va a ser. Estos, como lo vamos a ver acá, están esperando, ellos saben que son 7 años, ellos saben, por lo tanto están en un estado de espera de saber que el concepto de la tribulación va a terminar. ¿Ya? Optomai, él aparecerá. ¿A qué se refiere sin relación con el pecado? ¿Qué piensas tú que se refiere sin relación con el pecado? ¿Cómo? ¿No? Dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué significa eso? Ya no pagó el pecado. A ver una. Porque ya pagó en su primera venida por el pecado. Claro, porque ya vino, ya pagó. Entonces ya no viene a pagar el pecado, ahora viene a recoger él. ¿Ya? Entonces, a los que le esperan, por supuesto. Entonces, él ya vino, por eso vino primero como cordero y ahora viene como rey. ¿No es cierto? Para ser rey tenía que ser primero cordero. Juan 14:5, la segunda palabra es erjomai. Él vendrá. Juan 14:5, perdón, 14:3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré, erjomai, vendré. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá, erjomai. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya. ¿En qué lugar situaríamos ese él vendrá? ¿En el rapto o acá, en la segunda venida? En la segunda venida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Todos los linajes de la tierra, que equivale a decir a todas las naciones de la tierra.
Entonces es un evento global, por lo tanto está acá. ¿Ya? Muy bien. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 y después versículo 13. También en la misma palabra, erjomai, él vendrá. Optomai, aparecerá. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado. Esa palabra manifestado es erjomai, él vendrá, cuando él venga. ¿Ya? Entonces, dice, para que vuestra fe sea más preciosa que el oro y sea hallada, ¿no es cierto? Entonces está diciendo que el propósito de que nuestra fe brille, y si hay pruebas, ¿no es cierto? Esas pruebas son para que nuestra fe brille, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el propósito es justamente que cuando Él venga, halle. Una de las preguntas que hace Jesús es, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿va a encontrar fe? Entonces que te encuentre a ti, que me encuentre a mí, realmente creyéndole a Él. Y dice que creyéndole a Él significa que efectivamente Él está gobernando mi vida. Ha logrado domar el caballo salvaje que cada uno de nosotros es. ¿Ya? Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No es cierto? Sea manifestado. O erjomai, ¿ya? Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo, esa es la razón por la cual, como cristianos, como seres humanos caídos, ¿no es cierto? Imperfectos, pecadores, llenos de malos hábitos, nos sometemos al Espíritu Santo para que nos transforme, y esa transformación es dolorosa. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos la esperanza cierta de que Él vendrá, de que Él aparecerá, de que Él nos llevará. La tercera palabra que aparece en el Nuevo Testamento es epifanía. Epifaneia, que significa también aparecer. 1 Timoteo 6:14. 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que te portes como un hijo de Dios, que permitas que el Espíritu Santo haga su obra. ¿No es cierto? ¿No es fácil? Por supuesto que no es fácil. La salvación es un regalo, pero la santificación es un trabajo de todos los días. Entonces, pero dice que guarde el mandamiento sin mácula en reprensión hasta la aparición, epifania, de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya, epifania ahí también. 4:1 del mismo libro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, epifania. Y 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su epifanía, venida, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta una vez más, y lo recalco, que el mensaje de la segunda venida de Jesucristo era el corazón de la esperanza y del evangelio de los hermanos de la iglesia primitiva, de los escritores del Nuevo Testamento. Piensen que ellos no tenían Apocalipsis. Todos los apóstoles murieron sin leer Apocalipsis. Por lo tanto, el concepto segunda venida para ellos no estaba claro como para nosotros hoy día el rapto y la segunda venida, ¿ya? Pero ellos tenían su esperanza absolutamente puesta y eran capaces de pasar por todo lo que pasaron porque su esperanza era que el Señor vendría, ¿no es cierto? Parousia, que significa principalmente presencia. 1 Tesalonicenses 4:5. El 15, le faltó un 1. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Ya, entonces dice, hasta la venida del Señor, hasta la parousia del Señor, la presencia. Segunda de Tesalonicenses 2:8, espero que no me haya comido ningún... Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, segunda de Pedro. Se salvaron porque pusimos algunos nomás, eran 210 versículos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no es cierto?, su venida. Y el 3:12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Ya? Entonces, parousia, presencia. Y la última palabra es apocalipsis, donde viene por supuesto después apocalipsis, que significa descubrir o quitar el velo. Y vamos a ver 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera, que es la versión castellana más antigua, ¿no es cierto?, traduce como manifestación, como presencia, pero las palabras en original son esas. También las palabras en el original, de acuerdo al contexto, pueden ser ocupadas como una o como otra, presencia. Pero el tema es que el concepto que me interesa recalcar es que a través de estas 5 palabras que se combinan en más de 200 versículos, los hermanos del Nuevo Testamento nos enseñan ¿qué cosa? Que la segunda venida era una prioridad en sus vidas y que sus vidas espirituales estaban siempre cubiertas por esa bendita esperanza. Por esa bendita esperanza. Hoy día, la gente se quiere ir de aquí cuando está mal. ¿No es cierto? Hoy que viniera el Señor. Pero cuando los cristianos estamos bien, ¿no es cierto? Hay muchos que no se quieren ir porque están súper bien acá. Y está bien que estemos bien. ¿Ya? Porque el tema no está si estamos bien o estamos mal. El tema es que, ¿cuál es nuestra esperanza realmente? Una esperanza, algo concreto. El cristiano debe ser un hombre, una mujer que viva feliz. Cada día que Dios le permite vivir. Hoy día vi a mis hijos, hoy día estuve con mi esposa, estuve con mi papá, estuve con mi mamá, estuve con esto. Pude luchar contra esa tendencia pecaminosa que tengo, ¿no es cierto? Vencí, acá, allá, pude compartir. Fue un día pleno. Y lo agradezco. O sea, ese concepto, porque mañana puede ser que no esté. ¿Ya? Pero mi esperanza no está en que los días van a ser mejores. ¿Me entienden? Los días van a ser peores. Por eso la predicación apóstata es hacer que las personas se arraiguen más todavía al mundo, prometiéndole que esto va a ser mejor, que viene un avivamiento, que ahora, ¿no es cierto?, los cristianos vamos a ganar espacios en el mundo político, que vamos a hacer esto, que acá, cuando nosotros sabemos que en cualquier momento la iglesia sale y comienza el peor período que la historia humana ha registrado. No existe ningún parangón, ningún elemento, ninguna época comparativa a lo que la Biblia describe que la gente va a vivir en ese tiempo. 2/3 de la población van a ser aniquilados. La tierra va a ser completamente destruida. Va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber hambre, va a haber plaga. O sea, todo lo malo que puede haber pasado alguna vez en la historia se va a combinar y se va a concentrar en 7 años. Entonces, nuestra esperanza no está en que esto va a mejorar. Nuestra esperanza está en que el Señor vendrá. Si hoy día Dios me está permitiendo vivir este tiempo, ¿no es cierto?, permitiendo tener esta libertad, tengo que ser más agradecido todavía. Y que no se transforme en algo para que me achanche, como se dice, ¿no es cierto?, y me quede ahí, sino que todo lo contrario, me impulse. Pero tengo que tener en mente, Él vendrá. Yo quisiera que nosotros como cristianos viviéramos con esa esperanza.
Pues sabes que hoy día en la noche puede ser el día. Y digo, hay muchas personas que no quieren, ¿por qué? Porque no tienen la concepción de lo increíble y maravilloso que es que ese evento ocurra. ¿Ya? ¿Y por qué lo estamos estudiando? ¿Y por qué vamos a estudiar el milenio y la Nueva Jerusalén y todo eso? Justamente porque esas son las promesas de Dios. No las promesas de un tipo, ¿no es cierto?, que se las da de apóstol y le dice y le habla de paz y prosperidad a la gente. No, sino que la promesa de mi Señor, de tu Señor, de que verdaderamente todo lo precioso, lo maravilloso y lo más importante, lo permanente, está allá, no acá. Aquí, ¿cuál fue la promesa del Señor? Voy a estar todos los días contigo. Nunca te voy a desamparar. Vas a tener aflicción, pero yo voy a estar contigo. Tus hijos no van a mendigar pan. Te voy a proveer siempre. No hay cristianos que se mueran de hambre. Algunos se van a morir incluso con el colesterol alto por obesidad, pero de hambre no se va a morir. ¿Ya? Con la glicemia por las nubes, pero de hambre no se va a morir. ¿Ya? Esas son las promesas del Señor. O sea, yo voy a cuidar tu tránsito por este mundo. ¿Qué es lo que hace nuestro adversario? Es llevarnos justamente a tomar este mundo tan en serio desde el punto de vista que nosotros nos arraigamos a él y consideramos que aquí está todo. Aquí está el infierno, el cielo. Es cielo cuando me está yendo bien, es infierno cuando me está yendo mal. No. Tiene que, no estoy diciendo con esto de tomar en serio o no en serio, no significa que no estoy dándole la importancia que corresponde, pero no me puedo arraigar a esto. No me puedo arraigar a esto. Eso es lo que está buscando entender esto, porque nuestra esperanza, al igual que la de nuestro hermano, tiene que ser la segunda venida. Lo que el Señor me dé en este tiempo, sea bueno, sea malo, va a ir en función de la eternidad. Lo malo para pulirme, lo bueno para prepararme. Pero siempre va a estar Él trabajando sobre mi carácter. Porque tu carácter, tu alma, mi alma, va a habitar un cuerpo glorificado que ya no va a tener relación con el pecado nunca más. Y vamos a entender esa palabra que dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque nunca más el pecado va a tener parte sobre ellos. Entonces, los hermanos vivían con esa esperanza. Esa es la esperanza que yo quisiera que todos nosotros viviésemos como hijos de Dios, como cristianos, en la segunda venida, que no es una forma de evadirse de la realidad. ¿Ya? Esto no es para fomentar flojera, fomentar nada de ese tipo, todo lo contrario. Es excelencia, pero sin arraigo, porque todo es con un propósito eterno, y ese propósito eterno está allá, con el Señor. Si Él promete que un día no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber las calles, imagínate la Nueva Jerusalén, que otra época, el milenio no es el final, después va a venir la Nueva Jerusalén y el estado eterno, dice que las calles van a ser de oro tan pulido que va a ser transparente, no existe eso. Entonces, Él me promete eso allá. Pero para yo poder caminar por esas calles sin romperle y sacar pedazos y llevármelos para la casa, tengo que tener un cuerpo glorificado. Puta, si ahora se roban los alambres de cobre, imagínate una calle de oro. No queda nada si tenemos que tener un cuerpo glorificado para hacer eso. Ahora, ¿a qué viene el Señor en su segunda venida? Que está graficado, ¿no es cierto?, al final de los 7 años. Recuerda, los reyes del oriente vienen, 200 millones, se seca el Éufrates, cruzan, llegan al Valle del Megido y vienen las naciones que el anticristo engaña, ¿no es cierto?, y las lleva también al Valle del Megido, y el combate es entre los reyes del oriente que se quieren hacer con el poder del mundo y sacar al anticristo de ahí, y las otras naciones van a defender eso, pero en un momento determinado, cuando vean la señal del Hijo del Hombre aparecer en el cielo, van a girar sus armas y van a irse en contra del Hijo de Dios que viene. Y dice la palabra que el Hijo de Dios se va a reír, porque ¿quién le va a tirar un balazo al Señor? Y los va a destruir con la espada de su boca. ¿Ya? Ahí viene con la iglesia. Pero los que combaten con la gente y con los humanos no son la iglesia, son los ángeles del Señor. Los ejércitos celestiales corresponden a los ángeles del Señor. ¿Ya? La iglesia no pelea con los humanos rebeldes. Apocalipsis 17:12. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Tal vez volviendo un poco atrás. Hay una visión de otra doctrina respecto de que la iglesia sí va a estar en la tribulación, o en una parte de la tribulación. Una base que sostienen es el capítulo 11 de Apocalipsis
Apocalipsis, donde dice que después de todos estos juicios de Dios, entonces va a llevar a todos los suyos para juzgar y para entregar galardón a los santos. Claro, eso es el juicio en el trono, es el juicio en el tribunal de Cristo. Pero eso lo vimos al principio. Por eso pedí permiso a Claro, no. Y la palabra clave es el capítulo 4, versículo 1, que es la palabra metatauta, que se usa la vez, ahí, ¿no es cierto? Y que significa el fin de un ciclo y el comienzo de otro. O sea, metatauta es, yo terminé esta parte completamente y empiezo la otra. Entonces no puede coexistir Israel con la iglesia, ¿no es cierto?, en un mismo carril. Por eso Apocalipsis casi completo corresponde a el tiempo de Israel. Sale la iglesia y empieza Dios a tratar con Israel. ¿Ya? Entonces, esa es la palabra clave en esto. Y todos los pasajes que analizamos en su oportunidad, digamos, dan a entender claramente, porque ya lo otro sería torcer algunas cosas, es que la iglesia es premilenialista, o sea, sale antes, pretribulacionista, antes de la tribulación, ¿ya? Porque aquí es otra cosa completamente distinta. De hecho, aquí empieza a utilizar la palabra escogido, que se refiere principalmente a la nación de Israel, el pueblo escogido, y lo habla en relación a escogido, porque si en esta época un judío se convierte, se va ¿cómo? Con la iglesia. ¿No es cierto? Con la iglesia. Entonces, efectivamente, existe una que dice que es durante el milenio, uno que a los 3 años y medio, cuando el anticristo se manifiesta, dice que sale, pero hay una serie de incongruencias respecto a eso, ¿no es cierto?, que lo hace imposible. A mí me llamó la atención el hecho de que después de todos estos relatos que van cayendo la ira de Dios, y al final, que es como el descanso, decía justamente eso de que iba a entregar galardón a los santos. Y ahí me dejó masticando el tema, porque el galardón a los santos es justamente... Claro, lo que pasa es que hay galardones y galardones. Nosotros vamos a ver que en esta parte hay 75 días. Cuando termina la batalla del Armagedón, cuando se termina todo esto, el juicio a las naciones dura 75 días. Y en ese tiempo Dios juzga a las naciones, pero también entrega galardones. ¿Ya? Galardones. Que no son los mismos del tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo, recuerda, ¿quiénes reciben galardones? La iglesia. Pero la economía de la iglesia. Y los que murieron en el periodo de la tribulación, acá. ¿Ya? Entonces son dispensaciones distintas. La iglesia es como la esposa del Cordero. Israel no es la esposa del Cordero. Entonces, sí, efectivamente la iglesia es pre-tribulación. Pero existe esa, y existe una más rara todavía, que es la amilenalista, que no existe milenio. Entonces, el propósito de su segunda venida es vencer a la bestia y su gobierno. Apocalipsis 17:12. Recuerden que la bestia va a gobernar con una ¿cómo se llama esto?, agrupación de 10 naciones, que van a ser 10 bloques en realidad, que van a representar a todo el mundo. Y estas 10 naciones representan esos 10 cuernos que están en la cabeza de la bestia. Apocalipsis 17:12 y al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces dice que Él los vencerá porque es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces va a destruir a la bestia, que es la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ¿no es cierto? El dragón es Satanás y el falso profeta es falso profeta. El versículo, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que va a pasar en la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Pero dice que destruye el gobierno y al falso profeta y a la bestia los pesca y los tira inmediatamente en el lago de fuego, ¿ya? El infierno está en el centro de la tierra, el lago de fuego no sabemos dónde está, ¿ya? Vamos también a dar algunas posibilidades de lo que la misma Biblia nos puede informar respecto al lago de fuego, pero el lago de fuego está fuera de acá, ¿ya? Está fuera de acá. No, lo que pasa es que la palabra infierno significa genéricamente lugar de tormento, pero antiguamente se llamaba Hades o Seol, ¿ya? Que es el lugar de los muertos. Hoy día esto está en el infierno, que está en el centro de la tierra. No hay demonios, ni hay ángeles caídos. En el infierno hay almas de seres humanos que nunca recibieron a Jesucristo, ¿ya? Y ellos están esperando la resurrección después de los 1000 años para presentarse ante el trono blanco de Dios, donde se les va a leer su sentencia. Por eso es que están de pie, ya no hay tiempo de ponerse rodillas. Los ángeles caídos están en un lugar que se llama el Tartarus, que es una prisión de oscuridad. Y los demonios se encuentran en otro lugar que se llama el abismo. Recuerden que en el capítulo 6 el abismo es abierto y sale, no son todos los demonios que existen los que están circulando en la atmósfera. Hay millones de ellos recluidos en este abismo. ¿Y en el abismo es lanzado Satanás? Ahí vamos. Entonces, falso profeta, anticristo, inmediatamente al lago de fuego. ¿Qué pasa con Satanás? Capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ya. Entonces, los tres personajes de la Trinidad diabólica, ¿no es cierto?, anticristo y falso profeta, inmediatamente son condenados al lago de fuego. Ellos inauguran el lago de fuego. ¿Quién está hoy día en el lago de fuego? Nadie. El lago de fuego Dios lo hizo antes de hacer el planeta, porque el lago de fuego siempre fue hecho ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles, ¿no es cierto? Al fuego eterno, dice el Señor Jesucristo, preparado para el diablo y sus ángeles antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Por eso es que no está en la tierra. O sea, los testigos de Jehová tienen razón, en cierta forma. ¿En qué sentido? El Gehenna no es el Gehenna. No, pues el Gehenna es esto también, pues. Es el Seol, el lugar de los muertos. O sea, el infierno no se traduce. También se traduce Gehenna. El Gehenna es el valle del Hinnom, que era un basural, que el Gehenna es decir, una forma folclórica de que los arameos tenían de llamar al infierno. Las palabras en la Biblia propiamente tal son Hades y Seol, pero en el Nuevo Testamento también se describe de Gehenna como sinónimo de eso, porque había llegado a ser un sinónimo folclórico, porque ese valle del Gehenna, que es una cuestión súper profunda, era el basural de Jerusalén. Era el basural de Jerusalén, pero hace relación a Hades y Seol. El lago de fuego es otra cosa. El lago de fuego es otra cosa. ¿Ya? Segunda cosa, y con esto terminamos. El propósito de la segunda venida es eliminar al anticristo, al falso profeta, su gobierno y a todas las naciones que fueron contra Israel y, ¿no es cierto?, encadenar al diablo. Ahora, también, por supuesto que en este momento que se produce eso, se libera la nación de Israel espiritual y nacionalmente. Mateo, no vamos a leer Marcos, leamos Mateo, mejor. Capítulo 24. Ustedes saben que el capítulo 24 es un capítulo extenso que de manera equivocada muchas veces se aplica al concepto de la iglesia, pero esto tiene que ver justamente con el tiempo de Israel en la tribulación. Mateo capítulo 24, desde el versículo 15
El 14 dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo. No está hablando de la predicación que hoy día estamos haciendo nosotros, sino que la predicación que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15 hasta el 28. Hasta el 32, es largo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Pausa. Esto está pasando en Jerusalén. Los judíos de todo el mundo van a ver por la CNN, ¿no es cierto?, que el anticristo o el que ellos habían declarado Mesías se mete al templo y se declara Dios. Y establece, no es que entra y sale al tiro, sino que ahí se establece como Dios, como gobierno político y religioso del planeta. ¿Ya? O sea, se apodera del templo. Y es ahí cuando le dice, ¿no es cierto?, que huyan. Lo que va a decir a continuación. Por eso después dice que el ángel recoge a los escogidos de los 4 vientos o de los 4 lugares de la tierra. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra escogido se aplica a Israel. La palabra escogido se aplica a Israel. Hagamos un breve alto ahí porque necesito que entendamos esto. Isaías 45, 4. La iglesia es el pueblo redimido, Israel es el pueblo escogido. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque ahora no me conociste. Ya, entonces siempre que se habla escogido en el contexto de es Israel, ya no está la iglesia, ¿no es cierto? Por eso está tratando con Israel. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya, ¿está claro que esto es para Israel? ¿No es cierto? Le dice, van a ver la abominación desoladora, ¿no es cierto? Entonces, sepan que ahí va a empezar la persecución del anticristo a muerte hacia ustedes. El mismo espíritu demoníaco que entró en Hitler va a entrar en ellos, ¿no es cierto? El que entró en Nerón, el que entró en Antígono Epífanes. En todo eso, el mismo demonio va a entrar, ¿no es cierto? Y el anticristo se va a volver contra todos los judíos, los va a empezar a matar y a perseguir. Y aunque el anticristo va a tener toda la tecnología a su alcance para poder encontrar judíos, obviamente nunca va a poder llegar a la omnipresencia ni a la omnisciencia. Entonces les dice, escóndanse, escóndanse, le da tiempo de esconderse. ¿Y cómo es que el anticristo los va a querer sacar? Va a poner falsos profetas, que siempre han habido, hay y habrán. No es prerrogativa solamente del tiempo al fin, es una constante en la historia de la iglesia y del cristianismo. Entonces estos falsos profetas van a decir, el Mesías está acá, el Mesías está acá. Y algunos judíos que son escogidos van a enganchar. Van a enganchar, ¿me entienden? Y los van a asesinar. Entonces, ese es el concepto que se maneja cuando estamos hablando de esta segunda venida y la relación directa con Israel como pueblo escogido. Y dice después el versículo 29, 30, 31 y 32. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí el ángel va a ir a sacar a todos los que están escondidos. En todas las partes del mundo hay judíos y en todas las partes los va a llevar, ¿no es cierto? Y los va a juntar. ¿Ya?
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ya? Entonces, esto se aplica a Israel. Por supuesto que en este tiempo también van a haber gentiles o no judíos que se han convertido. Pero la gran conversión de no judíos va a ocurrir la primera mitad de esos 7 años. ¿Recuerdan eso? Ahí va a ocurrir la gran conversión, el evangelismo mundial va a estar ahí, comandado seguramente por muchos que se quedaron y que se van a convertir en ese momento, pero que tenían toda la información, que jugaron con Dios durante el periodo de la iglesia, ¿no es cierto? Y se quedaron. Pero, ¿no es cierto? En ese momento van a reaccionar como el hijo pródigo y van a comandar, por así decir, ese evangelismo. Porque recuerden que los 3 primeros años y medio cabalga el jinete en el caballo blanco y va a haber una pseudo paz, una pseudo permisividad, ¿no es cierto? O una cierta libertad. Y eso se va a hacer que el evangelio se expanda. Pero cuando el anticristo comienza a cabalgar en el jinete en el caballo rojo, los millones de seres humanos que se hayan convertido en esta primera mitad van a comenzar a ser perseguidos, ¿no es cierto? Asesinados. Además de que millones de ellos también van a morir en todas las catástrofes que hemos puesto. Si 2/3 de la población van a morir en menos de 4 años. O sea, estamos hablando de por lo menos 4.000 millones de personas que van a morir. De esos millones van a ser seguramente también santos, que son los santos de la tribulación. Entonces, al final de este periodo, principalmente está tratando con los israelitas, que hasta que no vean la abominación desoladora, ellos todavía van a considerar que el anticristo es su Mesías. ¿Ya? Ok. Leamos 2 versículos más, otro usted lo lee en su casa. Isaías 13, 4 al 11. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Para la batalla, ¿no es cierto? Siga. Hasta el 11. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Instrumentos de su ira. Dios es el que usa a las personas. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Quién predica hoy día eso? Todo es peace and love. El 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es el día grande de Jehová. Último versículo, Joel, capítulo 3, versículo 1, primero al 1 y 2. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Era primero el 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Y después 3, 16. ¿Ya? Entonces dice que aquel tiempo, imagínense, Joel está viendo esto 2000 y tantos años antes que ocurra, y ve este juicio a las naciones y la causa por la cual esto ha ocurrido. El hecho de que esparcieron a mi pueblo Israel, y ¿qué hicieron? Repartieron la tierra. ¿No es cierto? Repartieron la tierra. Recuerda que la ONU es la que en el fondo maneja todo, entre comillas, estos conceptos. Cuando los judíos en la guerra del 67
ganaron la ciudad vieja completa, incluso la mezquita y parte de la península del Sinaí y parte también de Jordania. Finalmente después tuvieron que devolver todo eso por ordenanza de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas le siguen imponiendo, ¿no es cierto? Después entregó Gaza, después entregó Hebrón, después, y así sucesivamente. Entonces, cuando dice las naciones, está hablando justamente en este caso de las Naciones Unidas que representan a las naciones. Y eso nunca le agradó a Dios y por lo tanto va a juzgarlo por esa razón también. ¿Ya? Y Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Está rugiendo ahora Dios desde Jerusalén? No, ¿no es cierto? Va a rugir ¿cuándo? Aquí. Y va a ser esperanza de su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Israel va a entrar como nación también al milenio y se va a establecer el reino milenial desde Jerusalén con Jesucristo a la cabeza. Y este me interesa, el último, Romanos 25, 11:25, porque ahí nos deja en claro el concepto de la salvación de Israel. 25 al 28. Romanos 11, 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Por eso se llama el pueblo elegido, ¿no es cierto? Entonces dice qué cosa, que no nos captemos, la iglesia, de que Dios como que ya desechó a Israel. No lo ha desechado. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea sacada, se termina el tiempo de los gentiles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entra otra vez en juego, o Dios entra a tratar, empieza a correr el reloj otra vez con Israel, y dice que va a apartar el pecado de ellos, y que al final todo Israel va a ser salvo, todo Israel que quede, ¿no es cierto? Todos los israelitas que queden, a los que va a juntar de los 4 puntos del viento, ¿no es cierto? Todo eso va a ser el remanente que va a entrar a habitar el milenio, más los seres humanos que hayan sobrevivido, ¿ya? Los seres humanos que hayan sobrevivido. Entonces, y dice que en cuanto al evangelio ellos son enemigos, porque hoy día ¿qué hace? Rechazan el evangelio. Pero en cuanto al pacto con los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto?, son escogidos. ¿Ya? Son escogidos. Porque Dios, ¿a quién le prometió? A Abraham. Le prometió a Isaac y le prometió a Jacob. Entonces, por causa de la promesa de ellos, ¿no es cierto?, los salva. Entonces, la importancia de la segunda venida como eje de la predicación y de la esperanza de los hermanos de la iglesia primitiva, que tiene que ser también la nuestra, pensar en ese momento, ¿no es cierto?, y consagrarnos para ese momento. Y lo otro, ¿no es cierto?, entender que al final de este periodo Dios va a hacer justicia con las naciones, pero relacionado principalmente con la oposición que las naciones tuvieron hacia Israel. No solo al final de los tiempos, sino que a partir de este tiempo. Israel es un estado que tiene no más de 70 años de existencia, ¿no es cierto? Y es el país o el estado con mayor oposición en todo el planeta. Todo el mundo está con Israel. Yo me compré un globo terráqueo para tener la proporción así, lo más cercana posible. O sea, un punto en la Tierra genera una animadversión increíble. ¿No son simpáticos los judíos? Sí. Los judíos, sobre todo en Israel, son más bien pesadotes que simpáticos. Pero también uno tiene que entender todo lo que han pasado, todo lo que han vivido, y que son efectivamente una nación en que todo el tiempo parten en desventaja en todo. En todo, ¿ya? No obstante, es la única nación que como tal ha sobrevivido a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido, por causa de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? La próxima semana vamos a terminar esto y vamos a ver un poco el tema del infierno. Lo vamos a volver a ver para entenderlo bien. El lago de fuego. Y con eso vamos a entrar virtualmente al milenio. ¿Ya? Al milenio.
virtualmente. Bien, voy a orar entonces. Padre, te damos gracias esta noche por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por lo que tú nos iluminas a través de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que así como nuestros hermanos del primer siglo, Señor, de las primeras iglesias, Padre, que vivían y morían también con esa esperanza tan grande, tan fuerte, Señor, en tu regreso, que nosotros también, Señor, tomemos eso, Señor, nos contagiemos de eso, porque sin duda le vamos a dar a nuestra vida un sentido que no conocemos, Padre. Muchos de nosotros como cristianos, Padre, a veces estamos tan involucrados, Señor, y arraigados a las cosas de este mundo, que no quiere decir que no cumplamos nuestras responsabilidades, Señor, pero nuestro arraigo, porque en el fondo tenemos que reconocer que lo amamos, nos produce, Señor, esas tristezas, esas amarguras. Pero si pusiésemos la vista cada vez que eso está sucediendo en ti, Señor, y en la esperanza bendita de tu regreso, Padre, podremos verdaderamente disfrutar lo que tú nos das. Gracias, Señor, en esta noche te doy por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Te pido porque sus regresos a sus hogares sea en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dar una inmensa gratitud a nuestro Señor. Y por otro lado, ¿no es cierto?, animarnos y de alguna manera forzarnos a vivir justamente cada vez más como hijos de Dios, como hijas de Dios, para en definitiva, ¿no es cierto?, poder nosotros ser sal y luz en medio de aquellos que sí, probablemente les va a tocar vivir esto, ¿ya? Lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que nosotros sabemos que esto va a suceder y también, de alguna manera, el que nosotros lo comuniquemos y lo tengamos dentro de nuestro concepto de compartir cuando haya que compartir, ¿no es cierto?, es importante porque si la gente no tiene esta información, por último, si no tiene esta información, le va a creer al anticristo, no va a tener ninguna forma donde comparar. En cambio, si se acuerda de que tú le dijiste de que mi mamá hizo esto, mi tía, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Les recuerdo que ya tenemos 14 capítulos de este estudio de Apocalipsis, ¿ya? Y estos 14 capítulos han estado principalmente enfocados en la semana 70, vale decir, en esos 7 años de tribulación que la iglesia no va a vivir, ¿ya? Pero el hecho de que no lo vayamos a vivir nos debe en primer lugar. Entonces dijimos que la segunda venida de Jesucristo está dividida en dos partes. Primero es el rapto y después su regreso a Jerusalén. ¿Ya? En el rapto viene por la iglesia y después viene con la iglesia y viene ya en relación a liberar a la nación de Israel. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a analizar es que esta segunda venida, o el concepto segunda venida, tiene 5 palabras en el griego que son sinónimos y que hacen alusión a esta segunda venida. Estas 5 palabras, de manera combinada, suman más o menos 210 versículos que hablan y hacen alusión de la segunda venida. ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque la segunda venida es el tema central de la predicación del Nuevo Testamento. Obviamente el Evangelio y todo eso, pero todo el concepto giraba en torno a la segunda venida. Entonces es un tema relevante, esto, ¿no es cierto?, y combatir este frente oriental que se va acercando a paso agigantado a Jerusalén, ¿ya? Entonces, esa batalla del Armagedón se va a combinar con este concepto que se llama la segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El concepto real o total de la segunda venida es el hecho de que la segunda venida tiene dos partes,
¿no es cierto? Esta línea de tiempo se encuentra en la página web, en el estudio. Les invito a revisarlo porque se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ¿no es cierto? Se sacó la imagen del estudio, se privilegió el audio, pero las diapositivas salen en el momento justo, correcto y así de claro, ¿ya? Entonces, para que puedan tener también esa opción. Mi esposa, ¿no es cierto? Ella dijo que esto iba a pasar, entonces van a tener esa concepción y van a tener a lo menos una herramienta con la cual pasar este tiempo, ¿no es cierto? Pero los que no la tengan van a creer lo que el anticristo les diga, ¿ya? Entonces, la semana pasada vimos la primera parte de lo que es el Armagedón. Recuerden que el Armagedón es una guerra en que los reyes del Oriente marchan hacia Jerusalén con un ejército de 200 millones de soldados a quitarle el poder al anticristo que se encuentra en Jerusalén. El anticristo, el falso profeta y Satanás mismo, que es el dragón, dice que salen 3 demonios a manera de rana que van a los otros reyes o a los otros gobernantes de lo que queda de naciones y de lo que queda de ejército, mandan al Valle del Megido, ¿no es cierto?, para apoyar al anticristo.